Bueno, realmente un problemazo, tremendo. Imagínense los testimonios que veíamos en la nota. Haber ahorrado toda la vida. En estos momentos podrían estar tomando la decisión de jubilarse, pero resulta que perdieron 10, 14 millones de pesos en los últimos 2 años. Y calculan la pensión que podrían tener ahora, Alejandro, y está en torno a 160.000 pesos. No, obligado a seguir trabajando. O sea, como decía la nota, hay gente que afortunadamente puede seguir. Otros no. ¿Cierto? Y otros no. Bueno, y estos son un poco los efectos colaterales que tienen estos retiros de fondos. Nosotros habíamos, ¿te acuerdas? Habíamos hablado la semana pasada, hicimos un poco, abrimos y contamos qué características tenían los multifondos. Y dijimos que el fondo era siempre el fondo más conservador en condiciones normales. De hecho, hay que recordar que los multifondos han tenido las pérdidas históricas de los 38 años que ya en la AFP. Estos han sido los 2 peores años de rendimiento. Y principalmente el fondo que en teoría estaba estructurado, ¿no es cierto?, para poder blindar a la gente que está a puerta a jubilarse. De hecho, acuérdate que por ley las mujeres desde los 51 años y los hombres desde los 55 obligatoriamente se tienen que trasladar a fondo con el fin de mantener a buen recaudo, en teoría, su dinero. Y nos damos cuenta que han tenido estas caídas históricas. Y estos son los retiros. Entonces, estos son los retiros que de alguna manera han venido, como hablamos ¿no es cierto?, la semana pasada, la clase pasada, te iba a decir, a patear el tablero, ¿no es cierto?, a patear las condiciones normales que teníamos con respecto a la estructura. Y obviamente estos elementos son los que nos generan. Hay que recordar que hoy día, ¿no es cierto?, el 95% de los fondos del fondo E corresponde a renta fija. ¿Y qué significa renta fija? Son acciones, ¿no es cierto?, son acciones nacionales, ¿no es cierto?, y bonos, acciones nacionales de empresas tradicionales, de bancos, etcétera, ¿no es cierto?, bonos de tesorería. Y son papeles locales. Exactamente. No es inversión que está en el extranjero. Exactamente. Bonos de tesorería y bonos del Banco Central. Ya. ¿Y por qué cayeron tanto de precio? Porque de alguna manera lo que hizo, ¿no es cierto?, los retiros de fondos dijeron, señores, ustedes tienen que salir a vender esta inversión, porque antes estaba ese mito, ¿te acuerdas?, de que la plata la tenían poco menos guardada en una cuenta, en el colchón banca, debajo del colchón la AFP. No, señora, no, señor. La AFP tiene su plata invertida para generar rentabilidades, ¿vale? Es decir, recordemos que aproximadamente 1/3 de la plata que tenemos en nuestro ahorro, ¿no es cierto?, nuestra cuenta de ahorro previsional corresponde a nosotros, y 2/3 es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el trabajo de rentabilidad de la AFP. Entonces, lo que me está diciendo este tema, ¿por qué está tan fuerte? Porque estas empresas, ¿no es cierto?, las diferentes administradoras de fondos tuvieron que salir a vender acciones para poder pagar los retiros. Mira, está bien, la explicación yo creo que se entiende, qué hicieron las empresas y por qué bajaron sus precios. Pero mira, veamos la siguiente gráfica para entender bien con números lo que ha pasado en los últimos meses. O sea, el fondo E, entre enero y septiembre, cayó un 13%. Solo en octubre cayó más de un 7%. Esto acumula solamente este año, entre enero y octubre, una caída del 20,31% en esos ahorros. Uno puede entender que las circunstancias son especiales, que acá hubo algo que pateó el tablero, como dices tú, que fueron los retiros, que es algo que no había ocurrido antes, pero mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? En el sentido de que yo estoy a puertas de jubilarme, a mí me dijeron, usted por norma se tiene que quedar por ley en este fondo, no se puede mover, está cautivo y se desangra el ahorro. Entonces la gente dice, bueno, ¿quién me responde a mí? Bueno, de hecho, ojo, y aquí estamos viendo la realidad, y esta nota, ¿no es cierto?, apunta a la realidad de la situación que tenemos hoy día con la gente que está a puertas de jubilarse. Pero resulta que hay que recordarle a la gente que hay 2 mecanismos de jubilación. Una que, ¿no es cierto?, las famosas rentas vitalicias, que son a través de compañías de seguro, en donde yo lo que hago, le vendo mis ahorros a una compañía de seguro y ella me dice, de acuerdo, señor, con los montos que usted tiene acumulados, y de aquí, ¿no es cierto?, hasta que se muera, yo le voy a pagar en UF X cantidad de plata, ¿no? Esa es la renta vitalicia. Y la segunda, un retiro programado, en donde la plata sigue estando en la AFP. Dicen, don Gonzalo, usted, no sé, tiene 100, ¿cómo quiere que se lo entreguemos? No, dice, yo quiero que me entreguen, quiero seguir ganando lo mismo que ganaba cuando trabajaba mi año en el canal, así que quiero que me pase X cantidad de plata. Señor, pero eso significa que usted, su ahorro se los va a comer en muy poco tiempo. Claro. Va a tener, no sé, 4 años o 5 años de los mismos montos y después se va a tener que ir a aspirar solidario. ¿De acuerdo? Dice usted, bueno, es mi opción de vida y yo quiero hacerlo así. Resulta que esa gente también tiene su plata en los fondos. Y esa gente es la que también le está afectando, y están viendo cómo día a día sus ahorros previsionales, que ya los tienen cerrados, entre comillas,
han ido perdiendo su rentabilidad. Entonces, cuando se llama, ¿no es cierto?, de alguna manera, a que haya un poco más de seriedad con respecto a los retiros, a que veamos las dimensiones que, ¿no es cierto?, que verdaderamente están impactando en forma muy violenta a la gente más vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de gente vulnerable? No solamente por nivel de ingresos, también para mí vulnerable ¿no es cierto?, una persona que ya no puede trabajar o que no es cierto?, no tiene la energía para trabajar porque ya, ¿no es cierto?, sus mejores años ya se lo entregó a este país en por términos supuesto, laborales, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado, es cierto, pero una persona a los 65 años puede estar muy bien y otra puede estar nada de bien como para seguir en el mercado laboral. Estamos en contacto con don Guido, que lo vimos ahí en parte en esta nota. Y él, claro, está viviendo en carne propia lo que estamos hablando. Una persona que debería estar jubilándose y no lo puede hacer porque sus ahorros cayeron mucho. Don Guido, gracias por estar con nosotros, por compartir su caso. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque va a postergar la jubilación. ¿En qué trabaja? ¿Qué va a seguir haciendo? ¿Cuánto tiempo? Yo trabajo en contabilidad y bueno, por enfermedad tengo que trabajar mucho menos de lo que podía trabajar antes y mantenerme por un tiempo más hasta que se transmita la ley de pensiones y pueda optar por algo mejor de lo que en estos momentos tengo. Veíamos ahí sus cuentas y usted le contaba a nuestro periodista que en el fondo con lo que ha perdido, si usted saca la cuenta, hoy día si se jubilara, solamente recibiría una pensión de 161.000 pesos brutos, ¿no? Sí, igualando a la pensión mínima, La pensión básica solidaria, La básica solidaria. de Claro. 161.000 pesos. ¿Usted cuánta plata perdió según sus cálculos? Usted trabaja en contabilidad, así que además es una persona que entiende más de números Sí. que muchos otros, ¿no? En los últimos 2 años, ¿cuánto perdió del total de sus ahorros por la caída del Fondo E? Más o menos 7 millones de pesos. Es harta De- plata. Es considerable. Sí. Que de 40 que estoy en 26 millones. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Es solamente apretar los dientes? Las personas que están en la situación de don Guido, ¿tienen alguna alternativa? Hola, don Guido, buenos días. Lamentablemente hoy día el escenario que estamos viviendo en función del cuarto retiro, lo único que está consiguiendo el cuarto retiro y esta dilatación con respecto a la posibilidad de votar, ¿no es cierto?, de votarlo en Cámara durante las próximas semanas, solamente lo que hace es aumentar la incertidumbre con respecto, ¿no es cierto?, a don Guido y a la gente que está viendo esta pesadilla, ¿no? La verdad que tiene una pesadilla de los ahorros. Vemos como, ¿no es cierto?, todavía se ha visto fuertemente impactado este proceso y la recomendación es que si efectivamente hoy día la forma como puede cambiarlo, la recomendación a lo mejor es muy poco auspiciosa, ¿no? Pero es que efectivamente trate de postergar lo que, ¿no es cierto?, ojalá un poco tiempo más su edad de jubilación para tratar de, ¿no es cierto?, de jubilar en mejores condiciones. Pero hoy día efectivamente vemos que, como hace muchísimo tiempo no lo veíamos en el mercado chileno, hay un nivel de inestabilidad, un nivel de incertidumbre con respecto a el futuro inmediato en el término económico a través de hay diferentes elementos. Está el retiro de la AFP, donde de alguna manera hoy día vemos, ¿no es cierto?, vemos candidatos presidenciales que están pensando en eliminar este sistema, en la cual, ¿no es cierto?, la plata va a pasar a un sistema, ¿no es cierto?, no heredable, etcétera. Genera mucha incertidumbre también la gente con respecto a estos procesos. Tenemos el proceso eleccionario, tenemos el proceso, ¿no es cierto?, constituyente, que de alguna manera han ido frenando también la actividad económica del país, vale decir, van frenando las inversiones y a la vez menos inversiones hay menos crecimiento, sin crecimiento hay menos trabajo y con menos trabajo hay menos, ¿no es cierto?, bienestar social. Lamentablemente son elementos que vienen nuevamente sumamente atados unos de otros, ¿no? Se concadenan, ¿no es cierto?, de una manera muy lamentable. Entonces son elementos que son complejos. ¿Fue un nuevo error del sistema no haber tenido una cautela superior a este tipo de fondos? Porque el mensaje fue súper claro. O sea, usted cuando cumple cierta edad se va al Fondo E porque ahí el riesgo es mínimo. Lo O que pasa sea, es que yo creo su que plata va a estar cuidadita para que no sin pierda plata cuando se va a sin jubilar. sin lugar a dudas, Gonzalo, este era un sistema que tenía varias características que no estaban pensadas. No estaban pensados los retiros, no, bajo ningún punto de vista.
Y uno ya era, ¿no es cierto?, a lo mejor para la situación fitosanitaria que estábamos viviendo se correspondía. Un segundo, porque la verdad que vemos hoy día, ya estamos hablando de un cuarto y otros están hablando de un 100%. De hecho, ¿no es cierto?, tenemos otros candidatos presidenciales que dicen que si sale cuarto saquemos todo, que lo llevemos a otra parte. Entonces, son los elementos que están generando mucha incertidumbre. Para mí, una de las grandes fallas que tuvo el sistema de pensiones desde su origen es que nos fue aumentando de la mano la esperanza de vida de los chilenos. Hoy día a lo mejor vemos, ¿no es cierto?, como mucha gente a los 65 años está en óptimas condiciones, como se ve acá Don Guido, si bien tiene problemas de salud, pero lo vemos lúcido, ¿no es cierto?, en términos intelectuales para poder seguir desarrollando su labor. Y nos fue aumentando la esperanza de vida, ¿no es cierto?, la jubilación de mano de la esperanza de vida y las condiciones de vida. Obviamente tenemos sin lugar a dudas algunas actividades laborales que, ¿no es cierto?, son mucho más... mucho más dañina o que, ¿no es cierto?, con efectos mucho más fuertes en lo físico, la gente que trabaja, ¿no es cierto?, jornada en el campo, que trabaja, ¿no es cierto?, haciendo labores de esfuerzo, y no solamente eso, y hoy día, claro, hay una explicación, el fondo ha caído, ocurre lo que le ha ocurrido a Don Guido, pero hace mucho rato que mucha gente llega con este nivel de jubilación muy precario, muy cercano a la base solidaria. Y vemos adultos mayores, personas mayores que están desarrollando trabajos que en el papel podrían no ser trabajos físicamente de campo, de carga, pero por ejemplo, la cantidad de conserjes que son mayores y que hacen turnos súper extenuantes en horarios nocturnos muchas veces, o por ejemplo en áreas verdes, durante todo el día, sometidos al calor inclemente en zonas como el centro, vigilantes o guardias que son contratados, que hay personas bastante mayores. De funciones que, ¿no es cierto?, no han logrado dar el ancho, que tenemos efectivamente una falla en el sistema. Y ojo, el sistema, por ejemplo, el sistema FP, y también decirlo, lleva recién 38 años. O sea, vale decir, faltan aún 2 años para que salga el primer pensionado 100% puro del sistema, ¿no es cierto?, de la AFP. Pero obviamente tenía falencias, tiene muchas falencias. Creo que en Chile también nos equivocamos al interpretar la AFP como un sistema de protección social. No es un sistema de protección social, lo estamos dejando al descubierto cuando empezamos a ver este tipo de realidad. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos un desafío pendiente de cómo hacemos, ¿no es cierto?, pensiones más dignas, cómo lo hacemos de la mejor manera, pero sin, ¿no es cierto?, generar sin dinamitar estas bases de sustento que ha sido también sustento del crecimiento económico, ¿no es cierto?, de Chile en el último tiempo. Sí, lo que pasa es que aquí esa es la gran conversación de fondo. ¿Queremos un sistema que sustente el modelo económico o el sistema económico nacional, o queremos un sistema que tenga una función social de resguardo, ¿no? Y eso significa verlo, efectivamente, Gonzalo, verlo como un sistema de protección social. Sí. Y yo creo que de alguna manera acá el Estado, yo creo que fue el gran ausente dentro de esta discusión durante 40 años. Dentro de estos 40 años donde dice, oye, el rol solidario del Estado, ¿dónde va a estar? Va a estar, ¿no es cierto?, en dónde están las lagunas previsionales. Cuando la persona a lo mejor se quede sin trabajo, que las lagunas previsionales, ¿no es cierto?, hay un seguro gubernamental que me permita, ¿no es cierto?, cubrir esas lagunas para evitar, ¿no es cierto?, estas lagunas previsionales que a la larga me terminan bajando la rentabilidad. Tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera generar el incentivo. Tenemos hoy día un porcentaje muy importante de la población chilena que durante muchísimos años, más de 30 años, ¿no es cierto?, que cotizaba en forma independiente, no estaba obligado a cotizar para la jubilación. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí nos teníamos que hacer cargo todos los trabajadores que estábamos en condiciones formales, ¿no es cierto?, y que teníamos, ¿no es cierto?, un contrato formal de trabajo, ¿no? Esto, ¿no es cierto?, aquí que hablo, por ejemplo, el maestro pintor, el maestro yesero, que es la construcción, que muchas veces trabajaban al trato, ¿no es cierto?, o la gente independiente que no pagaba sus pensiones, ¿no es cierto?, sus pensiones para la jubilación, y después teníamos que salir todos los chilenos desde nuestro bolsillo a pagarlo, porque aquí hay un tema también que es muy importante dejarlo claro, que la gente lo está viendo en la casa. Señora, señor, el Estado no genera plata, no genera riqueza. Lo que hace el Estado es administrar los recursos de todos nosotros, que son nuestros impuestos. Nosotros, ¿no es cierto?, desde que nos levantamos estamos pagando impuestos en la cuenta de la luz, en el transporte público, en la leche que nos tomamos en la mañana, en todo. Desde que partimos, desde que abrimos los ojos, estamos pagando impuestos. Los que tenemos la suerte de tener una casa propia, que pagamos contribuciones, impuestos territoriales. Entonces vamos sumando una sumatoria de impuestos todos los días, que de alguna manera son esta gran cucha, este gran fondo, ¿no es cierto?, que hace el Estado para podernos pagar las pensiones y poder pagar el sistema. Entonces, de alguna manera acá, cuando digo no importa, el Estado a la larga se tiene que hacer cargo. Ojo, el Estado somos todos nosotros. El Estado no genera dinero, sino que lo que hace es recaudar dinero de nosotros como contribuyentes para administrar, ¿no es cierto?, estos recursos e inyectarlos en diferentes requerimientos que tenemos como Estado. Entonces, ojo con eso, que muchas veces el Estado se tiene que hacer cargo. El Estado somos todos nosotros, y el Estado significa que si tenemos que pagar mejores pensiones, significa que estas pensiones también van a tener que salir de alguna parte y son de nuestros impuestos. Entonces, ojo también con eso. Muchas veces no es la solución solamente el ver los impuestos. A mí, yo lo he visto durante mucho
mucho debate televisivo presidencial, que todo el mundo habla de aumentar los impuestos, y resulta que llevamos 30, 35 años con donde nunca hemos llevado, por ejemplo, a cero los presupuestos de los diferentes ítems de gasto y para ver si efectivamente estamos gastando bien. ¿Cuán bien estamos gastando los La dineros? eficiencia del gasto del Estado, que también es un tema súper importante y a veces ausente en la discusión. Y creo que efectivamente. ¿Estamos todavía en contacto con don Guido? Sí, don Guido. Pregúntale si tiene lagunas, por ejemplo. Sí, parece que tenemos ahí un problema con el retorno, pero escuchando, viendo a don Guido, la desazón, qué deprimente y también qué injusto es llegar al momento de la jubilación. Jubilación que viene de júbilo, de alegría, porque terminaste tu vida activa, donde tú le entregaste tu trabajo, ¿no? Tu esfuerzo, contribuiste al Estado con tus impuestos, con tu esfuerzo, y tú, claro, a lo mejor si una persona llega a los 65 y quiere seguir en actividad porque le gusta, porque puede, pero ya con una base de una jubilación con un pilar que te permita tener una calidad de vida, acceder a tus medicamentos. Es distinto tener que serlo obligado, a tener que salir obligado para subsistir, porque con 160.000 pesos estoy seguro que don Guido no le va a dar ni para pagar un arriendo o cuentas básicas, medicamento, alimentación, transporte. En fin, o sea, está por eso, obligado. Por ejemplo, yo creo que de alguna manera no hace falta empezar a meterle un poquitito más, hacerle un doble clic, por ejemplo, a los tributos. Yo creo que una persona, por ejemplo, en un hogar donde tiene unos grandes dramas, por ejemplo, que tiene gente que a lo mejor fue profesora toda su vida, que vive en Ñuñoa o que vive en la comuna de Macul, que durante con el esfuerzo de toda su vida, ¿no es cierto?, ellos estuvieron haciendo un esfuerzo por comprarse su casa propia, son helada casa propia, y hoy día, ¿no es cierto?, están jubilados, tienen una pensión, como ¿es cierto?, como de alguna manera ya le ponemos nombre y apellido, le ponemos la pensión de don Guido, y después tiene que pagar, ¿no es cierto?, contribuciones, tiene que pagar impuestos territoriales. Ojo, y es muy sencillo, si yo no pago las contribuciones también me quitan la casa, entonces ahí es donde de alguna manera hemos visto varios casos. Viene el minuto de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacerle doble clic a esto y entender que, de una vez por todas en Chile, la maternidad como la tercera edad son costos de nuestra sociedad. Nosotros como sociedad, para bien o para mal, somos lo que somos gracias a la maternidad, en donde tenemos que darnos cuenta que el tango se ha bailado, nosotros como papás tenemos que estar presentes los que somos hombres y ayudar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y por otro lado, la jubilación, la tercera edad. Entender, ¿no es cierto?, que para bien o para mal, la sociedad que somos hoy día es a causa de lo que trabajaron todos estos señores, y efectivamente la etapa de júbilo, en vez de ser júbilo, hoy día son PCI. Y hay que entender eso. Entonces, empezar, ¿no es cierto?, a lo mejor quitarle el IVA a los medicamentos de la tercera edad, claro, quitarle las contribuciones. Porque no todo se resuelve solamente con un monto de pensión, sino que también qué otro tipo de soporte de protección social a los bolsillos, va a permitir que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Gracias, Alejandro, como siempre. Gracias, don Guido, por habernos entregado su testimonio y poner sobre la mesa este fenómeno, ¿no? Inusual, Fondo E, los más conservadores, que han tenido una pérdida espantosa, un drama para quienes están o que van a tener que suspender su pensión. 9:44, compañeras queridas,